Saludo de bienvenida nuevamente en esta segunda y última jornada del simposio La crisis de la empresa de cara a la insolvencia. Nuevamente agradecemos la presencia de los asistentes que nos acompañan, especialmente a los disertantes, a la doctora Norma Álvarez por generar estos valiosos espacios de encuentro e intercambio internacional que nutren y enriquecen la formación profesional y docente en un mundo donde, a pesar de las distancias en el desarrollo de los países, existe un interés común en la evolución de la ciencia que resuelva problemáticas comunes del campo preventivo o del conflicto. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la primer temática que nos convoca en el día de la fecha, los perfiles de la responsabilidad de los administradores y del órgano de control en la disciplina del Código de la Crisis. Diserta en esta oportunidad el doctor profesor Bruno Incitari, licenciado en Derecho por la Universidad de Roma, profesor titular de instituciones de Derecho Privado en la Universidad de Milán, Bicocca, Facultad de Derecho. También se ha desempeñado como profesor de Derecho Privado y de Derecho Civil en las universidades de Bolonia, Pavia y Macerata. Es abogado del Fuero de Milano, desempeña el cargo de liquidador y de presidente del Comité de Vigilancia de Múltiples Sociedades, como así también el cargo de administrador extraordinario, director de diversas revistas jurídicas y autor de múltiples publicaciones. Le damos la palabra, doctor. Colegas que tan afectuosamente nos han invitado a esta hermosa ocasión para profundizar en temas y modos de una manera comparada la evolución de la disciplina y de la jurisprudencia de nuestros países. En la temática es universal, la de crisis de empresa, a través de la cual se puede remediar y encontrar una solución a las crisis de las empresas. Yo quisiera detenerme en las mayores novedades que ha habido en los últimos años, especialmente con el nuevo código de crisis, que ustedes saben muy bien que en la ley original de quiebra de 1942 ha sido reemplazada después de una gran discusión entre juristas y estudios en los que se comprometió a la doctrina italiana durante casi 10 años, es el nuevo código de crisis. La gran novedad de este código es, digamos, una nueva postura a partir de la cual la liquidación, que siempre hemos definido a la liquidación de quiebra y quiebra, es solamente una solución residual, es decir, que puede ser implementada solamente cuando no se logra implementar una solución que de alguna manera haya sido acordada con los acreedores. Entonces, toda la legislación ahora tiene la tendencia y apunta a llevar a cabo que los empresarios y los administradores de las sociedades, en lo que respecta a la competencia de los distintos organismos de control, una solución que sea alternativa, que no lleve a la liquidación total. Si después de esta premisa es evidente que el primer deber de los administradores es, además de gestionar correctamente y de manera diligente la empresa, es identificar, según el tiempo, las situaciones en las cuales las empresas, digamos,
en una situación de crisis para poder encontrar la solución que sea más adecuada. En este sentido, se han hecho modificaciones también al propio Código Civil, pero no solamente en el Código de la Crisis, sino también en el Código Civil italiano. El artículo más importante que quiero citar es el artículo 2886 del Código Civil. Este artículo indicaba y regulaba la manera en cual las empresas tienen que ser gestionadas. Era un artículo que prácticamente era solamente de definición. Después se agregó una parte, un inciso, un segundo inciso, en el cual se hace referencia en particular al empresario bajo forma societaria. Y aquí, como probablemente ustedes saben, no solamente en Italia, pero creo que también más en general en Italia sin duda, puede estar la empresa gestionada de manera individual por una persona física, pero en la gran mayoría de los casos las empresas son administradas de manera societaria, a través de una sociedad. Entonces nosotros tenemos que lidiar con un empresario que trabaja a través de una sociedad. Entonces, con los deberes de los administradores, y el primer deber del administrador en este sentido es establecer, estas son las palabras del nuevo título del Código Civil, un aspecto organizador y administrativo y contable que sea adecuado para la identificación inmediata de la crisis de la empresa y de la pérdida de la continuidad de la empresarial. En otras palabras, el empresario y los administradores, sobre todo de esta sociedad, deben, incluso cuando de inmediato, quiero decir, independientemente del hecho de que se haya presentada esta solicitud de crisis o no, se debe organizar dentro de la sociedad una organización que permita identificar este surgimiento de la crisis. En el momento en el que esto se advierte y se descubre, digamos, en el momento en el que se manifiesta, el mismo empresario debe activar, es decir, tiene que implementar acciones que sin demora, lo dice expresamente la normativa del código, para que se implementen todos los instrumentos previstos por la ley para poder superar la crisis y para recuperar la continuidad de la empresa. Este concepto de continuidad es muy importante porque mide la salud de la propia empresa y de la sociedad. En el momento en que la continuidad de este negocio, de la actividad y de las órdenes, de la producción que se interrumpe, este es un síntoma de crisis y también depende de otros factores. Entonces, este elemento que es un deber organizativo, digamos que es un deber que tiene que ser realizado y que tiene recaídas muy importantes en lo que respecta a la gestión de la sociedad por parte de otros organismos. Y aquí hay que referirse a los que son en nuestro sistema los organismos de control dentro de la sociedad misma, es decir, los síndicos o eventualmente las sociedades de revisión, y que nosotros en nuestro sistema tenemos, por un lado, el gobierno, es decir, la gobernancia de la sociedad, que está conformada por los administradores, y por el otro es un control por parte de los síndicos. Diría que más tradicional es este tipo de control de los síndicos, pero también puede haber un control de parte de la sociedad de revisión. Esta tarea ha sido una de las innovaciones más importantes
y que luego surgió en particular con el código de crisis, porque en la tradición, tengo que decir, de nuestra posición con respecto en la práctica también, los síndicos se limitaban en esencia a hacer un control de tipo formal, un control de contabilidad en el cual las intervenciones que se realizaban en determinadas fechas o plazos sin una asunción directa de contabilidad. Es decir, esto en el Código Civil obviamente estaban previstos los deberes para los síndicos, pero luego en la implementación concreta podemos decir que estos controles eran más bien, se realizaban, pero nunca se estaban previstos en la práctica una intervención. Mientras tanto, esta era una situación que se volvió tan grave que los síndicos, en cambio, podían pedir la convocatoria de la asamblea. Entonces era un control de tipo interno, porque ante una situación, por ejemplo, de irregularidades, los síndicos podían no solamente advertir a los administradores, sino al mercado en el cual esto no hubiese sido corregido por los administradores, se podía convocar a la asamblea y denunciar a los socios, digamos, estas situaciones de irregularidad. También tengo que decir que en la experiencia concreta que nosotros tenemos, los socios y los administradores, especialmente en las sociedades de dimensiones que no son muy grandes, coinciden. Es decir, que los socios más importantes normalmente son los administradores o bien están entre los primeros administradores. Entonces, digamos que este control interno eh, era bastante poco eficiente, pero que esto quede claro. Entonces, el código de crisis implementó innovaciones importantes, podríamos decir revolucionarias incluso, porque precisamente en los primeros artículos tiene previsto, y aquí abro una pequeña paréntesis, un mecanismo de solución de crisis que ni siquiera es un procedimiento del tipo concursal, sino que lo definimos como un procedimiento o incluso un itinerario a través del cual la sociedad o el empresario, o la sociedad, digamos, porque siempre es una sociedad, se compromete a tener una entrevista con los acreedores a través también de la nómina de un profesional experto que es nombrado por una comisión, digamos, por por una lista, un número cerrado de sujetos que demostraron ser expertos en esta materia. Este experto, que no es un comisionado, es solamente un asistente que ayuda en las negociaciones eventuales para que haya, para llegar a un punto de acuerdo con los acreedores y tiene un rol importante. En el código de la crisis, entonces, se precede desde un punto de vista lógico y estratégico todos los procedimientos que se tengan que realizar por este lado, porque se supone que los administradores han podido descubrir a tiempo esta crisis y por lo tanto moverse en tiempo para solicitar que se nombre un experto e iniciar una entrevista con los acreedores, que luego esto puede llevar a superar o bien a una regulación de la crisis a través de, por ejemplo, una extensión de los plazos de los créditos o bien incluso de lo que nosotros definimos como una, una renuncia parcial a los créditos.
Es decir, cuando hay una situación de crisis, los administradores de la sociedad podrían proponer tranquilamente a los acreedores un pago que se realice en 5 o 10 años o algo por el estilo. Los acreedores incluso podrían estar de acuerdo porque quizás es una solución mejor que una liquidación de una empresa en la que los bienes luego no valen mucho en el mercado. Entonces, esto podría ser más conveniente. O bien podrían tener un interés en continuar o darle a los proveedores a la empresa, pero aceptar una renuncia parcial del nuevo crédito, por ejemplo, del 20, del 30 o del 50%, para que esto les resulte más conveniente que hacer directamente una quiebra, una liquidación. Entonces, en esta parte de negociaciones, que yo espero haber sido claro, en esta etapa de negociaciones en la cual se trata de llegar a un acuerdo, es importante llegar a no demasiado tarde, justamente, porque si hubiese en efecto una gran cantidad de deudas, pero no muy elevadas, sería muy difícil llegar a un acuerdo con los acreedores. Esto es evidente. Entonces, el código de crisis no solo impone a los administradores que se muevan rápidamente, es decir, que activen rápidamente y sin demora todos estos procedimientos, sino que también establece en el artículo 25 los principios fundamentales para que los síndicos y el organismo de control, en efecto, puedan controlar esta situación y eventualmente puedan intervenir también. Esto es, como les decía antes, un cambio importante porque se les da a los síndicos no solo la tarea de controlar que ya tenían, sino también la obligación de intervenir, que es una intervención importante. Es decir, el órgano de control también es el sujeto encargado de la revisión legal, la eventual sociedad de revisión, el revisor que ha sido encomendado, tienen la obligación de señalar justamente por escrito a los administradores la situación de crisis. Es decir, se da a los síndicos la obligación de seguir la administración de la sociedad. Esta obligación también la tenían antes, pero que era más de tipo contable y más formal. Pero ahora tiene una esfumatura más social. Entonces, tienen que seguir de manera continuada, no solamente en algunos momentos, sino siempre, cómo está yendo esta empresa, esta sociedad. Saber y estar informados. Y si no están informados, pedir información, hacer inspecciones en este sentido para saber cuál es el estado de salud de la empresa. Después de que ellos se dan cuenta de que la situación general de la empresa ha empeorado porque se interrumpió la continuidad de la producción, porque hay índices establecidos de manera muy precisos en los cuales no me puedo detener. El volumen de deuda es muy alto y la posibilidad de tener ganancias en la perspectiva, en el tiempo, es difícil que suceda. Es decir, las ganancias que se obtenga van a ser insuficientes con respecto al volumen de los costos y de gastos que se sabe que están previstos, es decir, con una proyección hacia el futuro, ellos tienen, los síndicos o el organismo de control,
tiene el deber de señalarlo a los administradores. Es decir, que tiene que ir a hablar con los administradores y decirles, esta es una situación de crisis. Quieren que, en qué les presenta este problema y en el código se señala la crisis, se establece cómo se debe informar esto. Tiene que ser por escrito, no puede ser solamente con una entrevista, con una llamada telefónica, sino que tiene que hacerse por escrito esta solicitud y tiene que estar justificada. Y también hay que explicar por qué está esta indicación, es decir, los motivos por los que se informa esta situación. Además, el código establece que no solo se debe hacer por escrito, sino que también hay que transmitirla a través de medios que puedan probar la recepción, es decir, que se llegue a una notificación efectiva a través de nuestro sistema de correo electrónico certificado en Italia. Nosotros lo llamamos PEC por las siglas en italiano. A través de este medio hay una especie de, de recepción, de notificación de que se recibió la comunicación. Entonces, esto tiene que dárselo, los síndicos tienen que darle esto a los administradores y el tiempo no puede ser superior a 30 días para responder esto. Y en esos 30 días los administradores deben informar en base a cuál iniciativa quieren llevar a cabo. Entonces, este elemento que les expliqué para saber cómo se realiza, los administradores por un lado y el organismo de control por el otro tienen un deber fundamental de intervención. Si esta intervención no se realiza y después ocurre, por ejemplo, la insolvencia y la liquidación judicial, es decir, la que siempre hemos llamado quiebra, en este punto los resultados tanto de los administradores y de los síndicos están muy claros. Si está Si son muy claro extremadamente esto, claros, se se vuelve, vuelve digamos, posible una para el posibilidad para curador de el interventor, la quiebra, de y la en mi opinión quiebra también para los y también terceros. se puede intervenir. Se puede obrar contra los administradores y contra los auditores, porque entonces ellos van a ser los responsables de la falta de intervención inmediato. Es como si fuera un médico que va demasiado, corre demasiado o cuida demasiado tarde el paciente o incluso no lo atiende. Entonces, aquí hay otra innovación importante que fue hecha eh, en nuestro sistema de responsabilidad de los administradores y de los auditores. ¿Por qué digo responsabilidad de ambos? Porque cuando se verifica un daño a los acreedores, por ejemplo, la empresa no logra pagar sus deudas y por lo tanto los acreedores son dañados, son perjudicados porque hubo una mala administración de la empresa o bien se intervino demasiado tarde, a este punto entonces, digamos, esta responsabilidad puede ser hecha valer y es necesario determinar el daño, el perjuicio, que hay que hacerlo valer en el caso de la quiebra del auditor. Es decir, como acción de responsabilidad para reintegrar el patrimonio destinado a los acreedores. ¿Cuál es este daño, este perjuicio? Aquí la definición del perjuicio siempre ha sido muy difícil, pero hoy, digamos, ha sido simplificado por una modificación que nosotros hemos tenido en la, digamos, en el Código Civil, en el que
artículo en este 2486 ha sufrido una modificación muy importante porque, digamos, fue establecido que un criterio que puede ser realizado teniendo en cuenta aquello que es el balance entre activos y pasivos de, de la misma quiebra. Aquí se dice que los administradores s- son responsables s- todos juntos, solidariamente, de los perjuicios provocados sobre la empresa, en violación justamente de sus obligaciones. Una vez que es aceptada esta responsabilidad, si no se logra dar otra prueba, por ejemplo, si se demuestra que los administradores justamente malgastaron los bienes, entonces aquí hay que evaluar cuáles son esos bienes, si se ve que se quedaron con una parte de los recursos, esto va a ser justamente otro tipo de responsabilidad que se une a las otras. Pero ¿qué sucede si los administradores, y este es el punto importante, han verificado que había un estado de crisis, que por lo tanto se había perdido el capital social de la empresa, es decir, ya no había un capital social requerido por la ley, o sea, se había realmente perdido, y a esta altura de las cosas, y de todos modos siguieron con las actividades. Cuando se verifica esta situación, la empresa entonces asume cada vez más deudas, porque evidentemente no logra tener los beneficios adecuados, o sea, se amplía se amplían los pasivos. Este ampliamiento de los pasivos se ha convertido en el objeto según el cual se puede verificar justamente el perjuicio. O sea, en una primera etapa más primitiva se decía que los administradores eran responsables de la diferencia entre activos y pasivos de la quiebra. Esto era una cifra exagerada, que no tenía sentido y que justamente fue combatida por la doctrina y por la jurisprudencia. Ahora bien, se encontró este equilibrio diferente que sustancialmente, trato de simplificar al máximo, tiene que ser verificado cuál es el momento en el cual se verificó, se vio la pérdida de este capital social, porque es a partir de ese momento en que tenía que ser puesta en liquidación la empresa. ¿Sí? Si no fue puesta en liquidación, o sea, si se siguió con las actividades, se tiene que hacer la diferencia entre los llamados netos patrimoniales, es decir, entre lo que ha sido evidentemente que ha sido la diferencia entre este agravamiento de la diferencia entre con respecto a la que era la situación, digamos, desde el momento en el cual se cierra la empresa. Entonces, y aquí surgen cifras muy importantes. Tiene que calcularse también cuál habría sido el gasto de liquidación, porque estos gastos de liquidación también nunca, tal vez no podrían asumirse y surge entonces ya una cierta suma importante. Entonces, esta responsabilidad que se verifica justamente en estos casos es de los administradores, pero si los auditores no intervinieron, entonces también es de los auditores, porque el Código Civil, o sea, ya el Código Civil prescribía que allí donde se demuestra que los auditores no intervinieron, o sea, no controlaron, no intervinieron, y se demuestra que entonces que si hubieran intervenido como la ley prescribía, los administradores no habrían provocado este perjuicio a la empresa, entonces ellos se convierten en parte del concurso de la quiebra. O sea, normalmente tengo que decirle, yo soy también abogado, entonces, que en este tipo de acciones se requiere en sustancia el mismo daño en vía solidaria, tanto de parte de los administradores como de los auditores, con todos los ajustes oportunos.
Lo que les quiero decir, y que les he dicho, vale en el caso en el que, digamos, la crisis ha tenido un resultado negativo, obviamente, y que incluso se llega a la liquidación judicial de la empresa, lo que llamábamos incluso la quiebra, que ahora no se llama más, pero es lo mismo. Les tengo que decir también que con estas nuevas reglas, estas nuevas normas, disciplinas, también hay otra posibilidad, es decir, Disculpe, ha superado su tiempo. bueno, terminó mi tiempo, discúlpenme, pero había terminado también el argumento, quería simplemente agregar algo, pero va a ser demasiado complicado, les agradezco mucho, espero que haber sido claro y fue una hermosa ocasión de poder hablar con ustedes. Chiarissimo, grazie Muchas professore. gracias, profesor, muy claro, gracias a ustedes. Muchas gracias. Continuamos con la presentación. Brian Nibol en esta oportunidad la realiza. Vamos a seguir con el segundo tema. Eh, Tenemos al doctor Estacio y el doctor Inverti. El tema que nos trata es la transferencia de la empresa en los procedimientos de crisis, el perfil desde el derecho comercial y el perfil del derecho laboral. Paso a hacer la presentación conjunta. El doctor profesor Vicencio Estacio es doctor en Derecho Comercial por la Universidad Católica de Milán. Es profesor titular de Derecho Comercial en la Universidad de los Estudios de Bérgamo, inscripto en el Registro de Abogados de Milán. Es uno de los docentes fundadores del doctorado en Ciencias Jurídicas y del doctorado de Economía y Derecho de la Empresa, ambos de la Universidad de Estudios de Bérgamo. Encargado de la redacción de la revista Banca, Bolsa, Título y de Crédito. Y ahora paso con el doctor Inverti. Es doctor en Derecho de Trabajo y Relaciones Industriales por la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milano, magíster en Ciencias del Trabajo por la Universidad del Estudio de Milano, profesor titular de Derecho Laboral de la Universidad de los Estudios de Bergamo, delegado del Rectorado por el Derecho al Estudio. Gracias. Entonces, agradezco a los organizadores del evento, en particular a la profesora Álvarez y también para poder exponer aquí. Eh, Aquí voy a hablar de los elementos más importantes en el ámbito de crisis de empresas según la perspectiva del derecho comercial a la luz del derecho italiano. Mi aporte se agrega a la exposición del colega Inverti, que en cambio se ocupará de los aspectos que tienen que ver con el derecho laboral que conciernen este complejo fenómeno. Teniendo cuenta del tiempo a disposición y de la finalidad introductiva de mi exposición, solo voy a hablar del marco normativo y llamar la atención sobre algunos puntos controversiales, dedicando al principio una breve consideración del derecho comparado entre la Argentina e Italia, según nuestra ley del 20 de julio del 95, la ley de concursos y quiebras. El derecho argentino, como ustedes saben, prevé el quiebre de la empresa según la insolvencia, problema de insolvencia, dentro de un procedimiento extrajudicial, como es el acuerdo preventivo y extrajudicial, el artículo 69 y sucesivos, eh, como el concurso preventivo, el artículo 6 y demás, y la quiebra por el otro lado. Los datos que surgen gracias a las informaciones que me han dado, pues, sobre todo la profesora Álvarez, que agradezco, se focalizan sobre la predilección de la transferencia de la empresa dentro del contexto del APE y del concurso preventivo, siendo disciplinado dentro de las normativas de quiebra, allí donde la transferencia se puede dar con la previa autorización del tribunal a través del recurso a la subasta o iniciativas privadas, conservando y preservando los intereses de los acreedores y también de los trabajadores para que no pierdan su trabajo. De aquí la posibilidad de crear cooperativas de trabajo. En la disciplina italiana, en cambio, la empresa, el complejo de bienes organizados por el empresario para el ejercicio de la empresa, encuentra una específica consideración dentro del derecho común, que es la transferencia de la empresa in bonis, es una disciplina dentro del Código Civil.
y una especial consideración antes de la ley sobre la quiebra en el Código de la Crisis. Si el empresario se encuentra en crisis, es importante analizar entonces los motivos de esa misma crisis para verificar la posibilidad de cambiar ese ritmo, lo cual puede significar una circulación de la empresa en el contexto de asociación de empresas societarias o bien de contratos de transferencia de la empresa, título definitivo, cesión temporáneo, alquiler, etcétera. Pero aquello, dada la pluralidad de posibilidades para resolver el tema y una multiplicidad de tipologías de transferencias. De transferencia se puede considerar, por ejemplo, el alquiler de una parte de la empresa para afrontar la crisis, o bien la transferencia, el alquiler de la empresa dentro de un procedimiento de composición negociada de la crisis. Aquí, como y dijo muy bien el profesor Incitari, que habló antes de mí. También podría darse una transferencia de la empresa precedido por el derecho común, que la reestructuración del sujeto de homologación, el llamado PRO del derecho italiano. Y por último, puede haber una transferencia de la empresa dentro de la liquidación judicial, lo que Inciteri llamó la quiebra, que son lo mismo, con eventuales problemas conectados a un precedente alquiler con cuidado del auditor, el administrador, con las determinadas consecuencias. Pero hay otra consideración importante sobre el general favor para la transferencia de la empresa en actividad como instrumento idóneo para preservar mejor el valor, en oposición a la liquidación separada de las assets que destruyen cualquier y desperden o destruyen el know-how y producción de la actividad. Se puede así distinguir una disciplina de la transferencia de la empresa, del empresario en bonis, es decir, de derecho común, y la disciplina de la transferencia de la empresa con el empresario en crisis y la consecuente liquidación. En la disciplina de derecho común, el artículo 2560, según el segundo apartado del Código Civil, implica la responsabilidad de quien adquiere la empresa hacia terceros por las deudas que resulten de las escrituras contables relevantes. Esto es un elemento importante. Esto en cambio, es excluido del derecho consensual, porque tiene que ver con la paz con dicho que hay que respetar con respecto a los pagos precedentes antes de la apertura del proceso de quiebra. No por nada, uno de los elementos importantes de esta composición del estado de la crisis, eh, si bien se tienen, teniendo en cuenta todos los derechos que tienen que ver con los trabajadores y demás, es la posibilidad que el empresario le pida al tribunal, en aplicación del artículo 22 del Código de Crisis, verificada la funcionalidad de los hechos eh, s- para garantizar la continuidad y favorecer a los acreedores, en el caso de una verificación positiva, autorizar al empresario a transferir, a trasladar la empresa de cualquier manera sin esos efectos de responsabilidad de quien la adquiere según los problemas anteriores previstos por la ley. Pero el tribunal tiene que dictar medidas que considera oportunas, teniendo en cuenta las instancias de la parte interesada para tutelar a las empresas involucradas en este proceso. Y aquí surge entonces un debate para ver cuáles son los puntos admisibles para hacer los pagos o no en forma total o parcial según el Código Civil. La autorización del artículo 22 para los efectos del artículo 24, o sea, los efectos de la transferencia de empresas se conservan entre los sucesivos procedimientos concursuales del derecho italiano, el acuerdo de reestructuración con el plano de reestructuración PRO, según los artículos del Código Civil, la liquidación judicial, la administración extraordinaria, la concordancia simplificada del patrimonio, y por lo tanto, entonces, en esta fórmula muy amplia del artículo 22, así como
tal vez se podría entonces incluir la posibilidad del BEC, o sea, de predisponer de forma detallada la reglamentación de una sesión futura en sede de liquidación judiciaria, subordinada a la coordinación resolutiva presidida por un alquiler, de forma tal que las transferencias autorizadas por el tribunal se desarrolla de todas formas involucrando al experto nombrado por una comisión según el procedimiento que está disciplinado por una disposición legislativa. Y aquí en el boceto, justamente hay algunos, justamente, sentencias de la Corte de la Unión Europea, incluso de los últimos años, que subrayan este aspecto del control del delegado. Y aquí entonces me limito simplemente a enunciar un elemento. Uno de los elementos de la competición en la elección de quien adquiere la empresa, uno de los elementos que requiere el mercado son las posibilidades de tener éxito en la nueva inversión para relanzar la empresa, que justamente tienen que ver con la reserva con la cual se adquiere la empresa. Aquí la falta de competición entre quien ofrece y quien adquiere podría ser visto como una señal de una compromisión para el futuro de la empresa, o bien, como sucede, es un peligro que, y si esto está, pueden permanecer escondidas sin ser advertidas solo por quien adquiere la empresa previamente seleccionado. O sea, son elementos muy delicados que hay que tener en cuenta. Tomando los temas generales del derecho de la empresa, el derecho empresarial de la crisis, hay que recordar que la disciplina vigente actualmente del Código de Crisis explícitamente prevé la continuidad de la empresa indirecta, o sea, per- que admite que el plan concordado haga que se pueda retomar la actividad por sujetos diferentes de los deudores. Por lo tanto, esta puede ser derivada en distintas empresas con carácter también de alquiler estipulado anteriormente según los recursos que se puedan presentar. Por lo tanto, aquí hay una centralidad de nuestro instituto dentro del código de la crisis. Un primer tema controversial es la noción de empresa o el perímetro de la empresa. La empresa no coincide con su patrimonio, esta constituye el fruto del emprendedor, del empresario, con las actividades que ha realizado, no necesariamente a título de propiedad, los bienes que justamente se dan dentro de la actividad de la empresa. La tesis dominante del derecho comercial es que la empresa esté comprendida solo por bienes y que los otros elementos patrimoniales son regulados por el Código Civil, los artículos 2558, 59 y 60, ya que acompañan a las empresas en ejercicio, pero no son elementos esenciales de la misma. Si son elementos esenciales, no son elementos esenciales, pero sí una cualidad de la empresa, dándose también en una empresa que todavía no está en actividad, si bien la relación entre ambos bienes subsiste y se puede retomar entonces la actividad sin necesidad de intervenciones extraordinarias. La empresa puede descomponerse en ramas, en brazos, en ramos y puede justamente delimitar la producción de determinados bienes en acuerdo con quien compra la actividad. Un elemento de nivel inferior es la compra de bienes o créditos o singulares o cada uno de los bienes que integran la composición de la empresa y que no implican la transferencia necesariamente. De aquí la pregunta entonces si la noción de parte de la hacienda es unitaria o se da una segunda de la disciplina del derecho comercial o del trabajo en base al artículo 2112 del Código Civil, del cual se está indagando la aplicación. Entonces, al centro del derecho comercial hay una especie es el tema del contrato pendiente. No voy a afrontar este argumento con respecto a los contratos de trabajo que la empresa tiene, porque hace parte de una disciplina específica porque de esto va a hablar el profesor Inverti. Bien, aquí Doctor, ya es bueno estamos en tiempo. recordar, bueno, entonces, dado que tengo muy poco tiempo,
voy a hablar de la cláusula de la cesión que van incluidas dentro de la cesión de Hacienda por parte de la liquidación judicial, pero me voy a limitar al texto escrito. Se trata de las normas y los artículos 202 y 214 del Código Civil que prevén algunas específicas cautelas que tienen que ser respetadas de parte del auditor a través de la inserción de cláusulas en el contrato de transferencia de la empresa para cerrar diciendo que la disciplina, en esta disciplina se ven un poco todos los problemas de las empresas en crisis, por lo tanto esta difícil composición de las distintas categorías eh, que son consideradas bajo distintos aspectos que pueden generar valor, pero que también puede también generar costos importantes. Por lo tanto, otro tema sería el de la tutela de justamente del nivel ocupacional. El tiempo justamente de la introducción extraordinaria se ve en el conflicto con los intereses de los acreedores concursuales. Por lo tanto, indicando un poco estos problemas de gran importancia que he tratado solo de delinear de forma muy breve, espero espero que haya sido comprensible. Cedo la palabra a mi colega. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación. Sé que tengo 10 minutos a disposición, así que voy a tratar de ser muy rápido. Preparé algunas diapositivas que están a su disposición y ahora les comparto. Es, en esencia, mi intervención que tiene que ver con el traslado de la empresa con la continuidad nacional. En la medida en que el derecho el derecho de trabajo italiano y cómo se concuerda. El dato, de hecho, es que la ley de 1942 tenía una posición que en esencia no tenía en cuenta para nada la continuidad ocupacional. El único interés era que fundamentalmente el interés de los acreedores. Incluso los trabajadores eran protegidos en la medida en la cual se protegía el crédito y los trabajadores eran asistidos por el privilegio. En este sentido, el código de crisis realiza una mejor atención con respecto a los intereses de los trabajadores. Por primera vez, el código de la crisis de la empresa y de la insolvencia también reconoce el interés de los trabajadores junto al interés de los acreedores. Todo esto en el ámbito de una normativa que se pone la tarea de entender de qué manera esta actividad ocupacional es compatible con la continuidad de la empresa. En otros términos, ¿en qué medida la transferencia de la empresa permite el saneamiento de la empresa, la continuidad de la actividad productiva y al mismo tiempo la continuidad de la ocupación laboral? Desde este punto de vista, eh, en el ordenamiento italiano, el sistema de las empresas recuperadas, como entiendo que es utilizado bastante en el ordenamiento argentino, en el estado actual, es un instrumento legislativo que está previsto, pero del tipo residual completamente. Es bastante difícil que en Italia, en las empresas, los casos en los que las empresas en crisis de alguna manera sean adquiridas por los trabajadores, es muy raro este caso. Este principio de continuidad empresarial se entiende que trata de favorecer a través del procedimiento de empresas que se transfiera a otro empresario, con el objetivo de superar la condición económica y financiera en lo que concierne a la negociación relacionada con la crisis para preservar en la medida de lo posible los puestos de trabajo. Esto ya nos dice que el interés prioritario sigue siendo el interés de los acreedores.
Esta normativa prevista por la composición negociada de la crisis, de alguna manera se vuelve a proponer con relación al acuerdo preventivo. También en este caso de concurso preventivo se prevé la transferencia de la empresa o de una parte de la misma, pero esto tiene que ser funcional al cuidado y a la protección de los derechos de los acreedores. Dicho esto, llegamos al procedimiento como más tradicional y de alguna manera que prevalece en la práctica, que es la liquidación judicial. A pesar de este código que tiende a favorecer la continuidad de la empresa, no se puede negar que en estos años de aplicación y en base a mi experiencia, la liquidación judicial sigue siendo una institución sumamente practicada. También en este caso, el síndico no puede proceder a despedir a los empleados si hay perspectivas de traslado de la empresa o de una de sus ramas. También, si hay una confrontación normativa innegable entre el artículo 2112 del Código Civil italiano, también como modificado a la luz de la directiva europea. Este artículo dice que cuando hay una transferencia de empresa, las relaciones del trabajo siguen como si nada entre el cesor y el cesionario. ¿De qué manera esto es compatible con el cuidado con la protección de los acreedores en este proceso, donde potencialmente y no frecuentemente una parte de la crisis esté determinada por el hecho de que también el costo del trabajo ha sido un elemento que contribuyó a las dificultades de la empresa? Bien, la Corte de Justicia Europea permitió revisar este artículo en los casos en los que haya un procedimiento, un juicio de quiebra o de procedimiento de insolvencia similar, el proceso al cual está sometido el cedente y que tenga que liquidar sus bienes, este procedimiento se realiza bajo el control de una autoridad. En estos casos es admisible derogar a algunos perfiles de cuidados de trabajadores que son inderogables en los casos en los cuales hay una transferencia de empresa entre una empresa o dos empresas que no tengan incumplimientos. Esto ha sido objeto de consistente contencioso entre quienes afirman proteger los intereses de los acreedores y derogar tanto la continuidad de las relaciones y la responsabilidad por los créditos, y para quienes afirman que es necesario cuidar, salvar lo que se pueda salvar. Esto significa que en el caso de que sea necesario, hay que prever no la transferencia integral de las relaciones de trabajo y no la protección integral de los créditos de los trabajadores. En este sentido, la Corte de Justicia Europea diferenció entre juicios de liquidación y procedimientos para la continuidad de la actividad o bien procedimientos del tipo no liquidatorios. De alguna manera, esto se puede encontrar una referencia legislativa y también del tipo de la jurisprudencia en las diapositivas. Se puede llegar a la continuidad de todas las relaciones laborales solo en el momento en el cual se está en presencia de un procedimiento del tipo liquidatorio, especialmente si es una liquidación judicial. Se planteó este problema, pero con referencia a distintos ordenamientos. ¿Qué es un procedimiento del tipo liquidatorio? Es decir, que para que haya liquidación no debe haber ninguna continuidad de la actividad empresarial. Después de una primera orientación que protegía mucho más a los trabajadores, pero considerado poco pragmático, que si había cualquier tipo de continuidad de la empresa, el cesionario debe adquirir todas las relaciones laborales que había tomado el cedente anteriormente. Más recientemente, la Corte de Justicia
se abrió el hecho de que también si había una continuidad parcial en el ámbito de un procedimiento de este tipo, esto permite en la sesión solo de una parte de estas relaciones de trabajo. Y concluyo rápidamente, estos elementos aún hoy son fuertemente tensionales, digamos, entre los quienes se encargan de derecho laboral y el concurso. Para quienes tienen que darle la prevalencia absoluta al cuidado de la protección de los acreedores y por lo tanto tiene que ser admisible conservar una parte de la empresa solo con una parte de las relaciones de trabajo para los laboristas, la prevalencia debe ser la de la continuidad del tipo ocupacional. ¿Cómo se llega a menudo en la práctica a una solución en esta cuestión? A través de un procedimiento del tipo sindical que, partiendo de un acuerdo marco entre los sindicatos y el síndico y el sesionario, se llega a la estipulación de acuerdos de tipo individual a través de los cuales se definen cuáles trabajadores pasan al sesionario y cuando los trabajadores fundamentalmente reciban un incentivo avalado por el juez delegado para aceptar que no se pase al sesionario de inmediato. Esta modalidad, de alguna manera, con procedimientos de tipo que acompañan la disciplina normativa, es ahí se protege la cesión de la parte de la empresa que se considera que todavía es productiva. También para el cesionario, porque no quiere tener demasiadas limitaciones heredados de la gestión anterior. Este procedimiento es muy complejo y es mediada por las organizaciones sindicales y que en algunos casos da lugares a contenciosos de tipo judicial. El elemento fundamental es encontrar una posibilidad de mediación con las organizaciones sindicales que garantice que cada uno de los trabajadores que no sean cedidos con esta parte de la empresa no dé causas individuales a nivel judicial en el ámbito de la jurisprudencia ante el juez laboral. Entonces, como ya en el año 67 se identificaba esto en el ámbito de los procedimientos italianos y esto es siempre muy complicado encontrar un punto de equilibrio entre el interés de los trabajadores que continúe esta relación laboral y el interés de los acreedores de maximizar Doctor, se le acaba la el masa que hay tiempo. que subdividir. Bien, así concluyo. Así podemos decir que hoy el cuidado de los intereses de los trabajadores recibida parcialmente a la luz también de los últimos decretos, queda absolutamente prevalente el cuidado de los intereses de los acreedores. Así que el cuidado de los acreedores se permite mientras no dañe el cuidado de los intereses de los trabajadores. Les agradezco por la invitación y por la atención y estoy a su disposición. Gracias. Voy a presentar al doctor profesor Gianluca Guerreri. Él es doctor en Derecho Comercial por la Universidad Luigi Bocconi de Milano, profesor titular por el Departamento de Ciencias Jurídicas y la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia, codirector y miembro de numerosas revistas científicas, autor de múltiples publicaciones nacionales e internacionales en materia de derecho societario, bancario y empresario. Desarrolla su actividad profesional como abogado inscripto en el Foro de Bolonia. Él nos va a hablar de los deberes de los administradores de la sociedad en crisis. Le doy la palabra. Muchas gracias. Ha sido un placer ser invitado a este simposio entre colegas tan prestigiosos.
mi tarea es la de tratar de completar el discurso que fue iniciado por el, hablando de la responsabilidad y por lo tanto también de los deberes y ante todo de los deberes. Voy a tratar de hacerlo desde una perspectiva, con una visión levemente diferente de la que ha caracterizado Bruno Intitari, y voy a tratar en particular de resaltar el ordenamiento jurídico italiano, cómo este ordenamiento quedó vinculado a lo largo de los años dentro de una perspectiva de tipo patrimonial, pero al mismo tiempo, gracias en particular a el Código de la Crisis, después de la entrada en vigor del Código de la Crisis, ha tratado de rendir un poco más detalladamente, forma más específica, el deber de los administradores, también desde una perspectiva de crisis financiera. Sabemos que cuando nos referimos eh, en una crisis de tipo patrimonial al patrimonio, imaginemos que se tiene que proceder en una confrontación entre el activo y pasivo de la sociedad y por lo tanto el legislador en estos casos realiza una fotografía que se podría decir tiene carácter estático. Por otra parte, sabemos que la crisis puede ser también económica. Sé que esto puede darse en la hipótesis de que haya dificultades, por lo menos dificultades para emparejar los costos y los beneficios, pero sabemos sobre todo que la crisis es insidiosa, es peligrosa cuando se manifiesta desde el punto de vista financiero, lo cual implica una confrontación dinámica a lo largo del tiempo entre flujos de caja en las entradas, el dinero que poco a poco el empresario va a tener a su disposición y los flujos de caja en salida, o sea, eh, las sumas que va a tener que pagar el acreedor frente a un vencimiento por entero. Cuando esas obligaciones se convierten, o sea, se vencen, se trata entonces, desde el punto de vista de los créditos de terceros, se vuelven exigentes y entonces hay que tener en cuenta que justamente para poder pagar regularmente, para poder decir que el acreedor puede pagar regularmente, entonces tienen que ser pagados en el 100% de su valor de los créditos. Nuestros legisladores, el legislador italiano, pero lo sabemos en general, esto vale para todos los legisladores de Europa, o casi, los Estados miembros de la Unión Europea, que siempre tradicionalmente eh, queda vinculado en una perspectiva de orden patrimonial. Nosotros sabemos en particular que esto se dio en Italia gracias a las disposiciones contenidas en el Código Civil para las empresas de capital. La ley de quiebras no se ocupaba tendencialmente o no se ocupa de las crisis desde el punto de vista patrimonial. El Código Civil, en cambio, lo hace y lo hace recibiendo en recepción de una directiva comunitaria que todos conocemos y que establece la llamada regla de recapitalizar o liquidar. En Italia se trata del artículo 2447 del Código Civil, el Código Civil italiano. Ustedes sabemos que el artículo precedente del Código Civil italiano se refiere al caso en el que el capital original se haya perdido a causa de un tercero, y en esta hipótesis la pérdida de más de un tercio del capital, el artículo 2447
establece que si además el patrimonio de la empresa está por debajo del mínimo legal de capital, se tiene que entonces convocar una asamblea para reducir el capital y aumentarlo de nuevo, posibilidad de justamente recapitalizar, o bien si no realiza la transformación de la empresa, proceder a la liquidación de esa empresa. Esta es una regla que sabemos adoptada en Italia, pero también en otros ordenamientos europeos, y es criticada particularmente por una parte de los juristas anglosajones o bien vinculados al mundo anglosajón. Por otra parte, un jurista italiano de la escuela boloñesa, Luca Enríquez, junto a Jonathan Messi, más de una vez ha sostenido que las directivas comunitarias sobre el capital deberían eh, pro- proseguir también cuando tienen un patrimonio neto negativo, o sea, un activo inferior a las deudas, siempre que, siempre y cuando se trate de empresas que gozan de crédito bancario y o de alguna forma tienen un cierto equilibrio financiero. Sabemos que el legislador comunitario está convencido, en cambio, a mi parecer, en forma justa, que este presidio patrimonial, esta serie de obligaciones basadas en una perspectiva patrimonial, tienen que ser mantenidos, porque justamente si, de hecho, estas obligaciones se realizan, si se cumplen, se está frente a crisis que podrían ser entonces enfrentadas, entonces con el tiempo y teniendo la relativa certeza de que haya un 100% de crédito de acreedores, que se va a recuperar un 100% para los acreedores, o al menos un porcentaje muy alto para s- devolver a los acreedores. Sabemos entonces que estas normas a menudo son violadas, son transgredidas. Y Brunett-Zittari habló de esta norma, los 1487, perdón, 86, que establece que cuando es violado el principio o se capitaliza o se liquida, se establece entonces cómo tiene que ser calculado el perjuicio. Pero lo que me permito de afirmar junto a otros estudiosos italianos es que para entender si esta regla funciona, si esta regla es una regla eficiente, no es posible solo mirar a todos los casos, observar todos los casos o hipótesis en los que el activo en las quiebras, en las liquidaciones, es inferior al pasivo. O sea, quien conoce la praxis de las empresas, por ejemplo, para quien se dedica a actividades profesionales, un abogado, por ejemplo, sabe que estas reglas, en muchos casos, muchísimos casos, en cambio, funcionan. O sea, se da en todos los casos en los que la empresa es liquidada durante un tiempo determinado y a tiempo. Funciona también en todos los casos en los que la empresa es recapitalizada, se procede por aumento del capital. Y por lo tanto, las estadísticas para entender si esta es una regla eficiente o no, no pueden basarse solo en la quiebra, donde a menudo el activo es muy inferior al pasivo. Esta es la perspectiva patrimonial. Durante mucho tiempo en Italia, junto a las normas del Código Civil, que daban normas sobre la ley de quiebras, se ocupaban justamente de la perspectiva financiera, dinámica, de los flujos de caja en entradas y de flujos de caja en salidas,
Y sabemos que la insolvencia es un fenómeno que se manifiesta cuando la crisis se da no desde el punto de vista de la confrontación entre activos y pasivos, sino desde el punto de vista de la confrontación o comparación entre flujos de caja de entrada y flujos de caja de salida. Pero hasta la entrada en vigor del código de crisis, la única disposición en efecto que se examinaba, que se tenía en cuenta, era una disposición que preveía que los administradores debían considerar, se debían considerar culpables y en particular y ser considerados incluso responsables de las bancarrotas y se habían agravado el desastre absteniéndose justamente de pedir la quiebra. No habían pedido la quiebra y por lo tanto esto había llevado al desastre. Esta era la única norma que permitía afirmar que era un deber de los administradores enfrentar inmediatamente la crisis. Sabemos hoy que las cosas han cambiado en el sentido de que en Italia sucedió que de hecho el legislador del Código de Crisis ha establecido que hay determinadas series de obligaciones que recaen sobre todos aquellos que tenían o que tienen la responsabilidad de la empresa. Particularmente han quedado las normas que prevén el reato de quiebra con retraso por no haber pedido no haber pedido a tiempo la quiebra, pero se agregaron muchas normas con un contenido muy específico, no solo cláusulas generales de tipo estándar, sino reglas en parte de contenido analítico puntuales, rules, para usar el lenguaje anglosajón, que en gran parte están contenidas, además que en el artículo 2086 del Código Civil, del cual ya habló Bruno Citari, al artículo 3 del Código de la Crisis, en el que se dice que las medidas y las estructuras para superar la crisis, por otra parte, tienen que permitir verificar la sostenibilidad de las deudas y las perspectivas de continuidad empresarial durante 12 meses. Esto es un aspecto fundamental porque es la primera vez que se da en Italia que nos encontramos frente a una norma que prevé que haya, es- se dé la obligación para los deudores en crisis no solo de relevar desequilibrios de tipo patrimonial, sino también de relevar desequilibrios de tipo financiero y que por primera vez también se dice que se debe a través de una estructura, según el artículo 2086 justamente del Código Civil, verificar la sostenibilidad de la deuda durante 12 meses. Esta es junto a otras señales, deudas por retribuciones hacia los trabajadores, vencidos de al menos 30 días, similares al menos la mitad y deudas hacia los proveedores vencidos de al menos 90 días, con sumas superiores a las deudas no vencidas, exposiciones de bancos que hayan superado al menos 60 días determinados límites. Estas normas permiten decir cuándo los administradores
tienen que activarse. Evidentemente, eh, establecer cuándo los administradores tienen que ponerse en marcha, y es importante esto porque sabemos que si los administradores hacen surgir inmediatamente la crisis, todos las coordinaciones, se puede tal vez llegar a resultados mejores, o bien recuperar la empresa, o no necesariamente en las manos del mismo empresario, o hacer que de alguna forma los acreedores tengan un tratamiento mejor. El tiempo a mi disposición casi terminó, por lo tanto, no hay forma de tratar detalladamente cuáles son las series de procedimientos que se pueden seguir, que pueden seguir los administradores, y que a veces ustedes tienen que seguir sobre la base del criterio. Pero podemos decir que del 2021 en Italia existe un instituto, una serie de reglas que no configuran un procedimiento, sino un recorrido guiado a través de la asistencia, de la consulencia de un experto, que puede conducir justamente a procedimientos tradicionales de insolvencia, o bien conducir a instrumentos de regulación de la crisis, concordato preventivo, el acuerdo de reestructuración, o un plano de resanamiento, o llegar a un acuerdo con los acreedores que asegure la continuidad empresarial durante 24 meses. Para entender cuál es la situación de la empresa y dialogar con el experto, es ofrecida una checklist particularizada, detallada, y es proveída sobre una plataforma telemática. Es un test para verificar si se puede hacer un salvataje, digamos, de la empresa. Y se puede decir entonces que estos dos instrumentos, que seguramente están pensados para la composición negociada, eh, sin embargo, probablemente son instrumentos que los administradores deben demostrar haber adoptado, utilizado, si bien eligen no usar la composición negociada, sino acceder a otros procedimientos. Y hoy podemos pensar que la responsabilidad de los administradores puede, por lo tanto, darse también cuando la empresa no viola el artículo del Código Civil que pone las reglas de recapitalizar, hay que recapitalizar o liquidar si los administradores no se activan, aun cuando la empresa está en equilibrio patrimonial, si no activan ese test, esa checklist, porque permite decir entonces que hay una crisis financiera. Y por lo tanto, entonces podemos imaginar en nuestro ordenamiento que hay una responsabilidad no solo por violación de la regla de recapitaliza o liquida, sino un agravamiento de la crisis, porque no se activaron las alarmas a tiempo utilizando esa checklist, ese test, o bien recurriendo a profesionales, y aún sin usar la checklist y el test, que puedan, sí, r- tener datos para proponer un procedimiento alternativo. Les agradezco mucho y escucharé con mucho gusto los otros oradores.